Saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos, tanto todos aquellos que nos escucharen a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Les damos la bienvenida, así como a todos aquellos también que nos estuviesen de escuchar por los diferentes medios en los cuales se lleva a cabo esta su programación, en orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hoy motivarnos e invitarlos para que todos y cada uno de nosotros sigamos porque ya lo hemos estado elaborando en un tiempo en otro, la importancia de que como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estas partes del mundo, donde tenemos paz, tenemos la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de reunirnos. O sea, todo está a nuestro favor a nosotros como iglesia en estas partes del mundo. Pero también no debemos nosotros de desenfocarnos ni de olvidarnos de todos aquellos nuestros hermanos que en diferentes lugares siguen sufriendo opresión, persecución, destierro y aún la muerte por medio de sus verdugos, ya sea estos por los diferentes regímenes de gobiernos ateístas como lo es Corea del Norte o en ciertas regiones de China o en Laos, en Vietnam, pero también así como otros, no nomás países, sino también en regiones de países donde están controlados por medio de la religión islámica o los extremistas islámicos en diferentes países, ya sean estos especialmente en lo que es en África. Pero hoy en este día queremos también traer ante ustedes una vez más a nuestra conciencia la importancia de que también consideremos a nuestros hermanos que siguen confrontando peligros en el país de Siria. Siria, ya sabemos que Siria es un país al norte de Israel donde históricamente tiene mucha conexión en el cristianismo. Especialmente miramos que el apóstol Pablo, yendo rumbo a Damasco, tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y ahí fue donde él también fue bautizado en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este tiempo donde ya miramos los diferentes cambios de gobierno desde en los inicios de este año, especialmente por la caída de Assad, tomando control ahora un grupo extremista que buscaba precisamente eso, la liberación supuestamente de la opresión del gobierno anterior, ahora bajo el mandato estando como el presidente ahora en Siria, un exmilitante, un paramilitar aliado a ISIS y Al-Qaeda, en lo cual en este tiempo, en estos momentos, han tenido de llevar atrocidades no solamente a los que consideran como enemigos, sino en una manera muy directa contra los grupos cristianos. Así que nosotros vamos a considerar esta postura donde se encuentran nuestros hermanos para que nosotros nos mantengamos orando por ellos, porque los conflictos en los cuales al presente están en Siria, los cristianos siguen atrapados en el fuego cruzado. Los cristianos siguen corriendo un alto peligro en las zonas donde están controladas en una manera total por los militantes islámicos. Y eso nos es importante que nosotros también lo consideremos para que lo tomemos en consideración y oremos por nuestros hermanos cristianos que se encuentran en Siria. Porque en este momento, en este instante, los cristianos, nuestros hermanos en Siria, tienen más miedo que esperanza. Tras la masacre que se llevó a cabo el día viernes y el sábado, el 7 y el 8 de marzo, donde más de 1,300 personas fueron masacradas de los alawitas, pero también entre ellos están muchos de nuestros hermanos en los cuales siguen siendo el blanco
de el régimen, o sea, del gobierno de Abu Muhammad al-Julani, el cual es el comandante paramilitar sirio, el cual es proclamado como el presidente de Siria. También tomando en consideración que este es un extremista yihadista que estuvo aliado o está todavía aliado al grupo terrorista ISIS y Al-Qaeda. Por eso digo que nos es importante que nosotros lo consideremos. En esta masacre que se llevó a cabo lo que es el viernes y el sábado en Siria, nos pudimos dar cuenta por no los medios populares entre los centros de noticieros populares aquí en el país de Estados Unidos o en otras partes, sino más bien por otros medios, por gentes en los cuales publican por diferentes medios y dan a conocer las atrocidades que se llevaron a cabo en lo que es el 7 y el 8 de marzo en Siria, en la masacre que se llevó a cabo por este grupo militante islamista que está, ¿verdad? O más bien, donde se ha autoproclamado como el presidente de Siria, el extremista yihadista, ya lo vuelvo a mencionar, Abu Muhammad al-Julani, en lo cual volvemos a declarar de que este es un aliado a ISIS y Al-Qaeda. Y nos es importante considerar esto por cuestión de que las noticias se quedan en silencio, o sea, no anuncian los sucesos que están ocurriendo en estos momentos en Siria, especialmente entre los cristianos, nuestros hermanos cristianos en aquellas áreas. La ONU tampoco ha hecho nada, más bien se ha quedado callado sobre estas atrocidades que se han estado llevando sobre algunos diferentes grupos minoritarios en Siria, pero de una manera muy particular también en contra de nuestros hermanos cristianos. Lamentablemente la ONU le dio la bienvenida al-Julani, olvidándose de que es o fue declarado como un terrorista, ya que estaba aliado, vuelvo a repetir, a ISIS y Al-Qaeda, pero sin embargo, ahora la ONU y la Unión Europea también se ha quedado callado en no decir nada y no traer ningún tipo de presión a este nuevo gobierno que está ahora en Siria, concerniente a las diferentes masacres que ha estado llevando y también, ¿verdad?, las atrocidades que se están cometiendo en contra de los cristianos en el país de Siria. En los diferentes medios, vuelvo a repetir, particulares, en los cuales no son no son populares, porque ya los medios populares en los cuales, o las grandes empresas de información, no dan este tipo de declaración donde supuestamente nuevo cristiano no han sacado a la luz lo que han hecho estos militantes islámicos, donde los cristianos están sufriendo secuestros, abusos sexuales y violaciones, aún también las diferentes las diferentes formas en las cuales han cometido atrocidades. No se vuelvo a repetir, no solamente a diferentes grupos minoritarios, pero en este caso nos estamos enfocando de una manera muy particular en contra de los cristianos. Por eso es que nosotros debemos de considerarlo, nosotros debemos de tomar en consideración. Claro, no tenemos la fuerza política, no tenemos tampoco ni la fuerza militar, no tenemos absolutamente nada para poder nosotros ayudar a nuestros hermanos cristianos, pero lo que sí podemos tener, y es aquello que de parte de Dios se nos es dado, tenemos el entendido, tenemos también especialmente el entendido de que nuestros hermanos son lavados también con la sangre del Cordero y que nosotros tenemos la libertad y la facultad y el poder a través de la oración, orando y pidiéndole a nuestro Dios que traiga fortaleza y protección a todos nuestros hermanos que se encuentran allá en Siria. Decíamos esto, que Siria tiene una rica historia cristiana, ya que también considerando de que tiene una comunidad cristiana que representa el 16, o más bien podemos decir el 16.2%.
Entre ellos hay diferentes grupos autodenominados cristianos, como es la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, que es la más grande, que confiesa cristiandad. Hay un promedio también de la Iglesia Greco-Católica, Ortodoxa Siriaca también, la Iglesia Apostólica Armenia y una minoría de diferentes grupos protestantes y miembros aún conocidos como de la Iglesia Asiria de Oriente y la Iglesia Católica Caldea. Se cree que en la ciudad de Alepo tiene el mayor número de cristianos en Siria, pero sin embargo, cuando se trata de persecución a los cristianos, no diferencian si éste pertenece a la Iglesia Greco-Católica o a la Iglesia Católica Caldea, o si es protestante, o si también es ortodoxa siriaca, mientras sea reconocido como un seguidor de Jesucristo el Señor, es blanco, o sea, es también puesto en la misma categoría y también son el blanco de la persecución. En este tiempo, o sea, en este día aún podemos estar observando y dándonos cuenta de las diferentes iglesias que han sido o edificios que se han consagrado para la adoración a Dios, para la lectura de la palabra de nuestro Dios, para la instrucción, lo que aquí nosotros llamamos como templos o como iglesias, han sido destruidas, han sido saqueadas, han sido quemadas, y cualquier edificio donde se encuentra una cruz como representante del cristianismo es demolido al instante. Entonces, todo esto en lo cual está sucediendo en estos instantes en el país de Siria en contra de los cristianos, vuelvo a repetir, lamentablemente las Naciones Unidas se quedan calladas y también la Unión Europea se queda callada, en los cuales más bien le dieron una bienvenida al comandante paramilitar sirio, que es proclamado como presidente de Siria, en lo cual volvemos a repetir que es un extremista yihadista aliado al grupo terrorista ISIS y Al-Qaeda. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir, que de un momento a otro de ser un extremista yihadista, ahora se ha convertido en el presidente de Siria y ha querido demostrar y querer congratularse con la Unión Europea y con los líderes del mundo. Pero lamentablemente todos estos, vuelvo a repetir, especialmente las naciones de la Liga de las Naciones Unidas, donde aún el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aún también fue y lo felicitó porque lo consideró que era mejor que el régimen que estaba anterior. Pero sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta, o se dan cuenta, pero ignoran voluntariamente, que realmente la situación en Siria está llegando o está en una situación difícil, de dolor, de muerte a las razas minoritarias, especialmente a los cristianos. Así que nosotros como iglesia en estas partes del mundo vamos a tener el cuidado de no ignorarlo, de no tomar en poco la bendición que de parte de Dios nosotros tenemos aquí y usar esta bendición que tenemos de libertad para orar por nuestros hermanos que se encuentran en situaciones difíciles. Miramos las atrocidades que se están cometiendo con nuestros hermanos y nosotros podemos aquí ignorarlo y llegar a pensar que nunca vamos a entrar a una situación semejante a la que está pasando allá en Siria. Pero volvemos a recargar lo que ya hemos hecho en diferentes tiempos, es que estamos nosotros también bajo la misma marca que nuestros hermanos, donde el Señor declara que en el mundo tendréis aflicción y es menester aún, menciona el apóstol Pablo, que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Cuándo nos tocará a nosotros sufrir persecución física como nuestros hermanos en otras partes? No lo sabemos, pero de que viene dolor y aflicción y persecución a la iglesia en estas partes del mundo, lo viene. Por eso es que ahora nosotros que tenemos la libertad, vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a unirnos en oración, vamos a pedirle al Altísimo que conforte, que los llene de fortaleza espiritual y de sabiduría espiritual para que ellos puedan lidiar
con las situaciones en las cuales se están confrontando en estos momentos, no que confrontaron siglos pasados, porque oímos de historia y de la persecución en la iglesia en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la llamada Inquisición, pero no, en estos momentos, en estos días, nuestros hermanos, especialmente vuelvo a repetir, en Siria, están sufriendo persecución. Y vuelvo a recalcar, especialmente la Liga de las Naciones Unidas o la ONU y también lo que es la Unión Europea, se han estado quedando callados a estos actos llevados por este nuevo régimen en Siria en contra de nuestros hermanos cristianos. Pero nosotros, como pueblo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a unirnos en oración y vamos a pedirle al Altísimo que bendiga a nuestros hermanos en Siria. Así que los invitamos, vamos a unirnos en este momento diciéndole al Altísimo: bendito Dios, te bendecimos, Señor Jesucristo, y te damos honra y te damos gloria porque tú, Señor, todo lo sabes. Todo está bajo tu control. Hay cosas que nosotros no entendemos y nunca vamos a llegar a entender. Ni por qué, Señor, que usaste el dolor, la aflicción, la persecución como un método para que nosotros, como miembros de tu iglesia, despertemos y se refine nuestra fe en ti, Señor. Solo te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a nosotros como iglesia en estas partes del mundo a estar, Señor, bajo el entendido y no permitir, oh Dios, que las comodidades, la tranquilidad que tenemos, los pasatiempos, roben el entendido y que voluntariamente nos olvidemos de nuestros hermanos que sufren persecución. Nos unimos, Señor, en este momento para pedirte que bendigas a nuestros hermanos en Siria, que traigas sobre ellos fortaleza espiritual, que los notes de sabiduría, Señor, que tú abras puertas a cada uno de ellos, que los sigas usando con facultad, que sean llenos de tu Espíritu Santo, para que ellos se mantengan aún en medio del dolor y de la aflicción, dando testimonio de que tú eres nuestro Dios y que en ti hay esperanza. Nosotros te rogamos y te pedimos por todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se encuentran bajo dolor, bajo aflicción, bajo persecución ahí en el país de Siria. Y te pedimos también, Señor, por sus verdugos, que tú, Señor, traigas confusión sobre ellos, que redarguya su corazón y que te conozcan a ti, Señor, tú que eres fuente de salvación. Pedimos, Señor Jesucristo, bendición por nuestros hermanos, Señor, que no conocemos, pero que en este tiempo están sufriendo persecución en Siria. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y gracias te doy, Señor, porque nos das el entendido, porque no nos dejes, Señor, que nosotros caigamos a ese adormecimiento espiritual, donde mucho pueblo, muchos de nuestros hermanos, Señor, voluntariamente o involuntariamente ignoran o quieren ignorar la situación de nuestros hermanos en otras partes del mundo. Nosotros seguimos rogándote y pidiéndote que nos ayudes y que bendigas a nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que sufren persecución. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, mi Dios. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Amén. Así es, mis hermanos, no dejemos de seguir clamando a Dios por nuestros hermanos. Traigámoslos en consideración a cada uno de ellos y no dejemos en nuestros tiempos, también en nuestro tiempo de oración, presentarlos delante del Altísimo a todos nuestros hermanos que por diferentes partes del mundo siguen sufriendo persecución. Que el Señor grandemente nos bendiga.